Jeremías capítulo 19, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, honrándole a Él a través de la lectura. Amén. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre vosotros en este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Puede sentarse. Palabra de Jehová. Palabra de Dios, hermano. En la Biblia, hermano, la palabra del Señor geográficamente nos habla de muchos lugares que son de renombre en la palabra. En este mundo en que vivimos, cada lugar tiene su historia. Cada lugar tiene marcadas historias, hermano, que las personas cuentan por años, y que no pueden olvidar. Porque las historias que marcan los lugares, hermano, en ocasiones son demasiado buenas o demasiado malas. En su vida hay cosas que no puede olvidar. A veces son demasiado buenas para olvidarlas, y a veces demasiado malas para olvidarse. Jeremías, un profeta del Señor, un hombre llamado, hermano, a predicar la palabra en tiempos muy difíciles, donde el pueblo estaba desenfrenado, donde el pueblo estaba lejos de la misericordia de Dios, donde el pueblo había desconocido la ley de Dios y se había apartado de los preceptos y la ley de Dios. Las palabras en las cuales Dios había llamado a Jeremías como profeta no eran palabras halagadoras. Por eso la mayoría del tiempo que el profeta Jeremías profetizó fue para destrucción, fue para juicio de las naciones o de los pueblos que lo escuchaban. Es decir, era tan tremendo el tiempo en que Jeremías estaba viviendo, y tan lejos estaban los seres humanos en ese tiempo de la presencia o de la ley de Dios, que era necesario que Dios llevara palabra de juicio a través del profeta.
Amén. Hemos aprendido a lo largo del tiempo, hermano, que el propósito de Dios no es destruir al ser humano. El propósito de Dios no es destruir al hombre. El propósito de Dios no es que el hombre sufra penalidades. Dios no creó al hombre para enviarle un juicio de destrucción. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue crear al hombre, como les he dicho, hermano, para que el hombre gozara de las bendiciones de Dios. Pero cuando Dios bendice al hombre y el hombre se aparta, Dios tiene que hacerlo volver a sus caminos. Y si el hombre no vuelve, tendrá que sufrir el castigo y la consecuencia de su pecado por haber desobedecido al Dios que lo creó. Amén. Amén. En este caso, hermano, la Biblia nos relata de un valle llamado Hinnom, o conocido como Gehenna. En particular, hermano, cuando en el capítulo 19 que hemos leído, hermano, el profeta, hermano, comienza a ser llamado por Dios para efectuar una profecía. Tenía que hablarle al pueblo las palabras de Dios. Pero eventualmente, hermano, cuando el profeta escuchaba la voz de Dios, primero la escuchaba aparte y luego se la iba a dar al pueblo. Pero en esta ocasión el profeta es llamado de una manera distinta a las otras maneras en que Dios le hablaba al pueblo a causa de la situación en que el pueblo estaba viviendo. ¿Cuál era el propósito? Dios quería que cuando el pueblo escuchara estas palabras entendiera la situación en la cual estaba viviendo y comprendiera la magnitud de las palabras que iba a escuchar de parte de Dios. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Primero Dios le da la orden al profeta que fuera. En el capítulo 18, hermano, o en los versículos anteriores, hermano, una palabra que viene de Dios al pueblo es similando el trabajo del alfarero y diciéndole al pueblo: yo puedo hacer con ustedes como el alfarero hace con la vasija de barro. Yo puedo restituirlos, yo puedo cambiarlos, yo puedo transformarlos, porque algo quiero decirle, hermano: antes que Dios establezca un juicio sobre el ser humano, antes ha venido una palabra esperando de parte de Dios, hermano, esperando que el hombre cambie a la voz de Dios. Es decir, antes que Dios venga y trate con su vida, antes Dios le envió palabra esperando que usted y yo cambiáramos. Antes que el hombre sea puesta en la mano de Dios bajo juicio, antes Dios ha enviado una palabra previniendo de lo que Dios va a hacer. Es por eso que nadie en esta tierra puede quejarse y decir por qué Dios es tan malo. Siempre Dios envía una palabra antes. Siempre Dios habla a su corazón antes. Siempre Dios envía a alguien de alguna manera a prevenir si la vida que está llevando el ser humano es una vida fuera de la voluntad de Dios. Siempre viene palabra de Jehová antes del juicio. Amén. Y si esta noche, hermano, de alguna manera sobre su vida hay áreas o hay situaciones en las cuales Dios tiene que tratar en nuestro corazón, pues esta noche también viene palabra de Dios para su vida. Pues esta noche la palabra de prevención llega hacia su corazón, porque Dios no quiere, hermano, que el juicio venga sobre su vida, sino antes atender la palabra que Dios está enviando. En el versículo, en el capítulo 19, la historia cambia. Ya el pueblo, después de que Dios le había dado la palabra, ahora viene de una diferente manera. Ahora envía al profeta a que compre una vasija del alfarero y se vaya y tome sacerdotes, tome ancianos del gobierno del pueblo y también ancianos del gobierno, hermanos, sacerdotes dentro del pueblo de Dios en el ambiente espiritual. Y se va, hermano, y lo envía hacia el valle de Hinnom. No le da la palabra. Él le dice: te vas a ir al valle de Hinnom y ahí vas a decir las palabras que yo te voy a decir. ¿Por qué Dios envía al profeta hacia este lugar? Es que el valle de Hinnom, hermano, tenía ciertas características que Dios conocía y que el pueblo también conocía.
Y es que usted y yo conocemos cómo estamos delante de Dios. Usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Usted podrá esconderse de cualquier ser humano, usted podrá esconderse de cualquiera, pero Dios conoce lo más secreto de su vida, lo más íntimo de su corazón. Dios lo escudriña, lo más profundo de su vida, Dios lo conoce. Él, hermano, delante de Dios estamos desnudos, delante de Él no hay secreto, Dios lo conoce todo. Él lo conoce todo. Había una situación en el valle de Hinnom. En el tiempo de Acaz y de Manasés, este lugar sirvió para ritos religiosos e idolátricos. Se había convertido en un lugar donde el pueblo iba a hacer, hermano, ceremonias religiosas, no a Jehová de los ejércitos, sino a una manera, hermano, a otros dioses ajenos a Jehová, cosa que estaba prohibida por Dios. Se había convertido, hermano, en un lugar donde, hermano, se practicaba la aborrecible práctica del sacrificio de niños. Ahí adoraban al dios Moloch. Y hermano, ellos creían que este dios Moloch era símbolo de un fuego purificante y que normalmente, hermano, era representado como una figura humana con cabeza de carnero o cabeza de becerro. Sacrificaban niños quemándolos vivos. En ese valle, hermano, en ese tiempo, cuando esos reyes Acaz y Manasés se comienzan a desenfrenar, comienzan a convertir este lugar en un lugar de desenfreno, apartándose de la ley de Dios. Comenzaron, hermano, a llevar cultos ajenos a Jehová y también comenzaron a sacrificar niños. Ese lugar, hermano, también era conocido como Tofet, porque cuando ellos sacrificaban niños, los sacerdotes, hermano, comenzaban a sonar los tambores. En el original, hermano, en la traducción de la palabra Tofet significa tambor. Lo que hacían era de que cuando comenzaban a hacer el sacrificio de niños y los niños estaban siendo quemados, ellos comenzaban a sonar los tambores, hermano, para que los padres no escucharan el llanto y el gemido de los niños. Cosa tremenda, pero así somos los seres humanos, lejos de la presencia de Dios. Usted puede verse en este lugar, hermano, como una mansa palomita, y usted puede verme en este lugar que no mato ninguna mosca, pero lejos de la presencia de Dios, el ser humano es una máquina de destrucción, hermano. Es cosa tremenda, lejos de la mano de Dios, lejos de la presencia de Dios, hermano, el ser humano hace cosas que jamás pensó hacer. Tremendo lo que hacía. Y Dios no estaba agradado por eso. Dios no estaba agradado por eso. Acabamos de estar leyendo, hermano, el grande amor que Dios tiene para los niños. Acabamos de estar viendo la escritura, lo importante que son los niños para Dios. Y en este tiempo Judá y Jerusalén se habían convertido en pueblos que, hermano, se habían desviado de la ley de Dios y habían comenzado a sacrificar los niños a Baal, a Moloch, ni siquiera a Jehová, sino, hermanos, dedicados a dioses ajenos, cosa que Dios había prohibido. Y Dios estaba desagradado. Y sabe que en estos tiempos Dios está desagradado con la humanidad. La gente se pregunta por qué tanta catástrofe. La gente se pregunta y mira por la noticia y usted dice por qué tanto terremoto y cientos quedaron bajo los escombros y muertos. Usted mira ciudades enteras que se están inundando. Usted mira que el hombre espera un terremoto mundial donde se pierda una gran cantidad de seres humanos. ¿Y sabe qué es lo que sucede con esto? Dios está molesto con el ser humano, porque nuevamente el ser humano se ha apartado de la ley de Dios, está caminando fuera de la voluntad de Dios, está haciendo caso omiso de los preceptos y los estatutos que Dios ha establecido. El hombre está caminando confiado en su conocimiento, confiado en su fuerza, confiado en su juventud, y se olvida que la mano de Dios está sobre la vida del ser humano.
¿De dónde podremos escapar del poder de Dios? Si Dios dice que si a las estrellas hiciéramos nido, de ahí Él nos va a derribar. Y si nos fuéramos a lo profundo del mar, de ahí nos va a sacar. Porque de Dios nadie se esconde. Dios lo conoce todo. Y el ser humano en su totalidad está bajo la mirada de Dios. No importa, hermano, que alguien ahorita nos pueda estar viendo allá en China, o alguien pueda estar en los países centroamericanos. No importa que alguien pueda estar en África, ahí está la presencia de Dios. No importa que usted se haya ido al lugar más secreto y a lo más íntimo, ahí está la presencia de Dios. Y Él lo conoce todo. Y en estos tiempos Dios está molesto. Y está molesto porque el hombre, en lugar de aprobar su ley y en lugar del hombre seguir su precepto, está peleando por las cosas que van en contra de la ley de Dios. Usted ve naciones, hermano, peleando unas con otras. Los rumores de guerra se están viendo. Eso quiere decir que la presencia de Dios, el cumplimiento de la totalidad de las profecías, está a punto de cumplirse. Eso quiere decir que la palabra de Dios es una verdad y es una realidad. Usted está viendo que el hombre, hermano, está peleando porque el aborto sea algo legal, hermano, como lo que lo hubiera dentro de los vientres no fuera un ser humano. Y hay gente, hermano, matándose, peleando, y se está yendo hasta en contra de la misma iglesia por defender estas leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que a Dios le desagrada. Esto es lo que bien hace que venga sobre la humanidad la ira del Dios eterno. Estamos viendo cómo las cosas que antes, hermano, eran bloqueadas por la palabra de Dios, ahora están ganando terreno. El homosexualismo, el lesbianismo, hermano, cuántas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre ha creído que la libertad de pensamiento es la voluntad de Dios. Pero Dios dijo que nuestro camino no son los caminos de Él, ni los pensamientos de nosotros son los pensamientos de Él. Porque así como son más altos, nosotros no podemos pensar, hermano, como Dios piensa. Él tiene sus designios como Dios, pero el ser humano hoy está queriendo tomar el papel de Dios. Y la misma situación pasaba en esos tiempos, cuando la gente, hermano, hacía los cultos y los sacrificios a Moloch. Según la historia, conforme fue generándose, habían construido, hermano, un lugar, hermano, con cuerpo, hermano. Había lugares, hermano, donde aquella estatua, hermano, levantada en honra al dios Moloch. Habían ocasiones, hermano, en las cuales la habían construido, hermano, de una manera que adentro había un hueco dentro de ella. Es decir, hermano, tenía una parte de animal y una parte, hermano, humana, pero dentro de ella, hermano, hecha de metal, hecha de bronce, había un hueco. ¿Qué era lo que hacían? Dentro de ese hueco, hermano, metían a los niños y comenzaban a prenderles fuego, de tal manera, hermano, que cuando las personas escuchaban el gemir de aquellos niños, ellos creían que el dios Moloch se estaba agradando del sacrificio que le estaban dando. Y comenzaban a sonar los tambores para que los padres no escucharan el gemido de aquellos bebés, de aquellos niños. Y sabe, tan torcido estaba el pueblo que comenzaron a llevar sus propios hijos para sacrificarlos. Comenzaron a llevar sus propios hijos para sacrificarlos, porque el hombre lejos de la presencia de Dios ya no piensa como Dios. El hombre lejos de la voluntad de Dios ya no piensa como Dios. En estos tiempos hay mucha gente dentro de una cárcel arrepentida porque no ha pensado de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay gente dentro de un hospital arrepentida por haber actuado lejos de la voluntad de Dios, porque nada de lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios va a tener, hermano, un final feliz, un fruto feliz. Todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios nos va a llevar al fracaso rotundo. Pero cuando usted se toma de la mano de Dios y Dios controla sus pasos, todo va a caminar diferente. Muchos de los fracasos que en el ser humano es por caminar lejos de la voluntad de Dios. Lejos de la voluntad de Dios. El hombre ya no está dedicándose a confiar en Dios, y estamos viviendo los mismos tiempos porque el hombre está buscando otros medios que no es Jehová. Señor.
Y hemos estado estudiando, hermano, esas mismas situaciones, que es la brujería, que es la hechicería. Hoy la gente, hermano, se va a buscar al brujo, se va a buscar a la hechicera y no confía en Dios. Y eso, hermano, está prohibido por la ley de Dios. Está prohibido por la ley de Dios. Y en aquellos tiempos, hermano, cuando dedicaban culto a otros dioses, era algo prohibido y sigue siendo prohibido por Dios. Porque el único que merece la gloria es Jehová de los ejércitos. El único que merece ser alabado es el Dios de la gloria. El único que merece ser exaltado es el Dios de todos los cielos. Si Dios no nos responde, ¿quién podrá darnos una respuesta? Había un problema. Por eso Dios le dice al profeta que se vaya y se lleve consigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oír palabra de Jehová. Porque hay momentos en los cuales, si el ser humano no quiere oír la voz de Dios, va a haber un momento en que la va a escuchar. Amén, Señor. Gloria a Dios. Por eso nosotros podemos caminar de aquí para allá diciendo no, sí, no, y aunque Dios nos esté hablando, pero llega un momento en el que el ser humano va a escuchar la voz de Dios. Tarde o temprano el hombre va a escuchar la voz de Dios en su vida. Para algunos va a ser demasiado tarde, como estaba en este caso este pueblo, hermano, de Judá. Y le dice, oíd. Dirás pues, oíd las palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiña los oídos. En otras palabras, está diciendo, las palabras que yo voy a oír, el que las oiga le van a resonar en sus oídos. Porque cuando Dios habla, aunque usted no quiera oír, va a tener que escuchar. Porque cuando Dios habla, aunque usted no quiera atender la voz de Dios, tendrá que oírla. Y le estará resonando, y le estará resonando, y le estará resonando. Porque cuando Dios habla, hermano, la autoridad de Dios, ¿quién podrá resistir a la voz de Dios? ¿Quién podrá resistir a la voz de Dios? Y mire, hermano, la actividad, hermano, estaba prohibida. Esto que ellos hacían estaba prohibido por Dios. Es por eso que Dios, cuando envía la profecía, hermano, el pueblo estaba desenfrenado. Más adelante, en este valle de Hinnom, hermano, cuando el rey Josías comienza a reinar, el rey Josías desbarata todo esto y comienza a hacer, hermano, de que este lugar, este valle de Hinnom, o este lugar llamado Gehenna, se convierte en un lugar, hermano, en un basurero de la ciudad. En este lugar, hermano, iban todos los alfareros a tirar sus desechos, tiraban toda la basura, tiraban los cadáveres y ahí los quemaban. De tal manera que en este lugar, hermano, era conocido como la Gehenna, porque en ese lugar había un fuego que permanecía encendido todo el tiempo, consumiendo todo, hermano, lo que ahí llegaba de parte de los moradores. Poderoso Dios. Era conocido, hermano, como el quemadero, porque su fuego nunca se apagaba. Aleluya. La pregunta es, ¿por qué Dios envía esta palabra? ¿Por qué Dios envía esta palabra? Si usted va al versículo 15 del capítulo 19 que hemos leído, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus vías todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y sabe que en estos tiempos hay gente que camina oyendo del amor de Dios y no quiere abrir su corazón. En estos tiempos el ser humano, hermano, camina haciendo su propia voluntad y olvidándose que hay un Dios, hermano, que está pendiente de su vida. Gloria a Dios. Olvidándose de que hay un Dios, hermano, de que un día, hermano, va a llegar, hermano, a tener que rendirle cuentas porque Él lo creó.
Es por eso que nosotros, hermanos, muchas ocasiones podemos pensar que Dios se tarda en actuar y nos confiamos tanto. Eso era lo que pasaba. ¿Sabe que cuando esta palabra llega de parte del profeta, el pueblo pensaba que Dios era tan misericordioso que Dios no iba a actuar conforme a lo que les estaba diciendo? Es decir, el pueblo miraba que ellos hacían y Dios no actuaba, pero la palabra llegaba por los profetas, porque esta no era la primera vez que Jeremías profetizaba. Esta no era la primera vez que la palabra de Dios llegaba a sus oídos. Sabe que muchas veces nosotros estamos en medio de situaciones porque la palabra de Dios ha llegado y usted ha seguido creyendo que Dios es Dios de misericordia, que Dios es Dios de amor y que nunca Dios va a establecer juicio sobre nuestra vida. Y seguimos pecando y seguimos fallando y seguimos caminando bajo una vida en la cual, hermano, creemos que Dios no va a actuar, pero Dios ha hablado. Amén, Señor. Dios ha hablado. Levítico capítulo 18. Vaya conmigo al capítulo 18 según Levítico. Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 18. Y en su versículo 21, poderoso Dios, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿Qué es no? No es no. Dios ya había hablado antes al pueblo y le dijo: y no des hijo tuyo, versículo 21 del capítulo 18 según Levítico, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. ¿Había hablado Dios o no había hablado? Amén. ¿Usted cree que en estos tiempos Dios no habla a la humanidad? Amén. Dios habla. Sí, Señor. Dios habla al ser humano. Gloria a Dios. Dios habla. Vemos en estos tiempos jóvenes siguiéndose, hermano, a la muerte a causa de la drogadicción, a causa, hermano, del alcohol, a causa, hermano, de meterse en pandillas, a causa de las malas amistades. ¿Usted cree que a esta juventud no ha llegado la palabra de Dios? Sí, ha llegado la palabra. Juventud, hermano, que hoy, hermano, está saliendo, hermano, con embarazo sin haber un matrimonio. ¿Usted cree que esta juventud no ha llegado palabra de Dios? Antes sí ha llegado palabra de Dios. Hombres y mujeres, hermano, dejando hijos por aquí, hijos por allá. ¿Cree que no ha llegado palabra de Dios? Ha llegado palabra de Dios. ¿Usted cree que a las naciones enteras, hermano, no ha llegado palabra reprendiendo el pecado y enseñando al hombre cómo vivir en la voluntad de Dios? Ha llegado palabra de Dios. ¿Usted cree que el ser humano no conoce que Dios es celoso, que exige obediencia del ser humano y que exige que cada día se le busque y se someta a su voluntad? Sí, se conoce. En cada hogar hoy, hermano, hay una Biblia. Levante la mano a alguien que jamás en su vida haya visto una Biblia y la haya tenido abierta. ¿Verdad que la palabra de Dios ha llegado? Pero llegará un día que vamos a estar delante de Dios y tendremos que rendirle cuentas a Él. Y podemos nosotros pensar, hermano, que la palabra de Dios que esta noche pudo venir a nuestra vida era lo mismo que pensaba este pueblo. Bueno, Dios ya se tardó, Dios no lo va a hacer. Pero viene el profeta y le dice: ¿saben por qué viene esta palabra? Porque ustedes han sido duros de servir, de serviz, y no han escuchado, no han querido oír mi palabra, dice el Señor. Bien, gloria a Dios. Porque a veces el orgullo del ser humano puede más. Es que a mí nadie me manda. Es que como yo voy a cambiar. Es que como yo voy a dejar esto. Es que yo así nací, así voy a crecer y así voy a morir. Y así va a llegar a la presencia del Señor para rendirle cuentas. Gloria a Dios. Es que yo no puedo cambiar. Sí se puede cambiar, pero cambiar se necesita acercarse a Dios. Es que yo no puedo seguir otro camino. Este es el camino que me enseñaron desde pequeño. No, se puede cambiar, porque Dios dice: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, cansados. Yo los voy a hacer descansar. Pero necesita fuerza de voluntad. Pero Dios le dice al pueblo: esta palabra viene porque han sido duros de servicio.
Duro de servicio. En otras palabras, llega la palabra y ustedes hacen otras cosas. Señor. ¿Y sabe que Dios nos ama? Amén. Dios nos ama. Señor. Porque Dios actúa como Padre. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron no hagas esto? Amén. Y ahí vamos. Y ahí va el muchacho. Si yo ya soy hombre y soy macho, dice. Y al rato está la pobre mamá, hermano, en la orilla de una cama de un hospital. Y el pobre hijo, hermano, ya bajo situaciones diciéndole: si tan solo te hubiera escuchado. Así es que es mi vida. Yo estoy joven, a mí nadie me manda. Yo estoy joven, esta es mi juventud. La vida se hizo para gozarla. Gócela. Gócela. Pero un día va a estar delante de la presencia del Señor y va a venir la palabra de Dios. Es que yo no me dejo mandar de nadie. Hasta aquí, dicen algunas mujeres, no ha habido hombre que me logre domar. Pero hay uno que sí la va a domar y se llama Jehová de los ejércitos. Y se llama Jehová de los ejércitos. Hay hombres, hermano, con tal autoridad y con tal orgullo que dicen: yo no le tengo miedo ni la muerte, pero después de la muerte entonces temerá. Porque entonces ya no estará enfrentándose con aquello que viene a quitarle el aliento de vida. Estará delante del Dios de la gloria. Y ahora Judá y Jerusalén estaban oyendo la palabra del Dios vivo, porque se habían apartado de la ley de Dios. Poderoso Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me da curiosidad por qué Dios, hermano, le dice al profeta: ve, compra la vasija y llévate ancianos del pueblo y ancianos de los sacerdotes. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano en muchas ocasiones, hermanos, somos tan sinvergüenzas, así en la sana palabra, sinvergüenza es no tener vergüenza. Sí, Señor. Gloria a Dios. Somos, hermanos, tan así que somos capaces de decir: bueno, no, y Dios quería testigos. En otras palabras, hermano, el gobierno del pueblo sabía cómo estaba el pueblo, y el sacerdocio sabía cómo estaba el pueblo. ¿Y sabe quiénes son los encargados de dirigir al pueblo bajo la voluntad de Dios? El gobierno y la iglesia. El propósito de Dios fue crear un gobierno en este mundo, hermano, que caminara apegado a la voluntad de Dios. Pero hoy, hermano, el gobierno está yendo en contra de la voluntad de Dios, y lamentablemente muchas veces la iglesia haciendo también lo que a Dios le desagrada. Gloria a Dios. Era una manera de confrontarlos. Y se llevó a los ancianos del pueblo, y cuando están parados ahí, y sabe que Jeremías no era alguien bienvenido, ni era alguien amado, porque alguien que habla la verdad y que no dice las cosas bonitas, no crea que es querido. No, Señor. Alguien que le diga la verdad en su cara, como decimos, o que me la digan a mí, usted no va a ser bien amado. Y Jeremías había sido llamado para ser un profeta que le declarara juicio a los pueblos, y sabe, no lo querían. Así es. No lo querían. Es cierto. Por eso Jeremías es conocido como el profeta llorón. Jeremías pasó situaciones difíciles porque le tocó llevar la palabra a un pueblo desenfrenado. ¿Y a quiénes le gusta que le digan la verdad? Levante la mano. Gloria a Dios. Una mano y la mitad bien levantada. A nadie nos gusta que nos digan la verdad, porque cree que a Jeremías lo odiaban. Porque un pueblo desenfrenado no quería oír la verdad. Y esta humanidad, ¿sabe por qué la iglesia no agarra terreno? Porque la humanidad no cree en esta verdad que la iglesia tiene. El ser humano no cree en la necesidad. Y dice la gente: ¿por qué voy a estar todos los días en la iglesia? Y dice la gente: pero es que ¿por qué voy a estar una hora de rodillas? Y dice la gente: pero es que no, es que Dios es amor, es que Dios es grande. Lo mismo creía Judá y Jerusalén, y decían: bueno, el sacrificio le agrada a Moloch, pero viene Dios y le dice: yo traigo mal sobre vosotros. Y cuando Dios se enoja, se enoja. Cuando Dios se enoja, se enoja.
Poderoso es Dios, hermano. ¿Por qué está tan callado? Versículo 3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos. ¿Sabe por qué? Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre inocentes y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí dice Jehová, vienen días en que este lugar ya no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Ahora vea lo que dice el versículo 10. Dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. ¿Sabe qué significaba la vasija rota? Lo que tenía que hacer el profeta era que enfrente de ellos iba a quebrar la vasija. En otras palabras, como diciendo: yo los quise restaurar, yo los quise cambiar. Mi palabra llegó hacia ustedes, mi voz llegó hacia ustedes, pero no quisieron obedecer, no quisieron ser como el barro en manos del alfarero. Ahora serán como una vasija quebrada, la cual no se puede restaurar. Gloria a Dios. ¿No se ha topado usted con gente que dice: pero es que Dios no me contesta? Pero es que viene situación tras situación, situación tras situación. Yo creo que me tienen brujeado, yo creo que me tienen amarrado, yo creo que me tienen un entierro. No, lo que tiene es que está caminando en desobediencia con Dios. Y la gente dice: no, ¿qué voy a hacer? Me voy a bañar con agua y sal, me voy a bañar con aceite, aunque se bañe en cloro y aunque se bañe en lo que sea. Nada va a cambiar la historia del ser humano si la presencia de Dios no está en su vida. Si está lejos de la gracia de Dios, nada podrá cambiar eso. Es por eso que Dios, hermano, le dice al profeta: y quebrarás frente a ellos, como sellando la palabra, diciendo: se confiaron, ahora verán que yo cumplo mi palabra. Gloria a Dios. Ahora verán que yo cumplo mi palabra. Aleluya. Es por eso que no se puede jugar a creer en Dios. No se puede jugar a creer en Dios. Gloria a Dios. Se tiene que agradar a Dios, luchar cada día por hacer la voluntad de Dios, porque va a llegar un momento, hermano. Usted se recuerda aquel dicho en el cual usted muchas veces le ha dicho a sus hijos, o en el cual usted le dijo a aquella vecina que estaba va de martillar y molestarla, aquella vecina que le dijo: mira, esta fue la gota que derramó el vaso. ¿Verdad que hemos usado ese dicho? ¿A qué se refiere? A que usted llegó a cansarse, ¿verdad? Mira, mujer, esta es la gota que derramó el vaso, hoy te cae. Mira, esta fue la gota que derramó el vaso, hoy te quedas sin cenar. Me cansaste. Esta fue la gota que derramó el vaso, ¿sabes qué? Se acabó. Eso le estaba diciendo Dios con esto. Esto que te estoy hablando es para demostrarte que yo soy Dios. Es para demostrarte que con mi palabra no se juega. Es para demostrarte que vino palabra y no la quisiste escuchar. Preferiste irte a dioses ajenos y dejarme a mí, yo que te he salvado, yo que te he ayudado, yo que te he fortalecido. Porque mire, hermano, qué triste es en estos tiempos servir a este mundo y sus deseos, en lugar de acercarse a Dios y decirle: Padre mío, yo quiero escapar de la ira que viene para este mundo, yo quiero escapar de la destrucción que viene para este mundo, yo quiero escapar
escapar de las situaciones que vienen. Quiero volar contigo, quiero encontrarme contigo. Al hombre se le hace más fácil caminar haciendo todo lo que este mundo ofrece. Señor. ¿Es así o no? Y sabe que esta profecía tiene mucho que ver en estos tiempos. Amén. Si usted va al Evangelio de Marcos en el capítulo 9, capítulo 44, capítulo 9, versículo 44. Poderoso es Dios, hermano. Dios es grande y maravilloso. Capítulo 9, versículo 44 o versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. ¿Al qué dice? Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo Dios dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Sabe qué es lo que viene, hermano, a esto? Aquel lugar, cuando los ancianos se paran, cuando, hermano, aquellos hombres, y da la profecía el profeta, ellos sabían que aquel lugar era conocido como un lugar de perdición, en el cual, hermano, todo lo que llegaba era sacrificio, había fuego. Y Dios le da esa profecía diciendo, hermano, que ese lugar era un lugar que iba a convertirse en espanto. En el tiempo más adelante, este valle fue conocido como el quemadero, porque el fuego nunca se acaba. Y sabe, en el tiempo de Jesús asemeja las características de este lugar en el capítulo 9, versículo 44, porque algunas traducciones de las Biblias hablan y dice, hermano, que si alguno de estos miembros fuese ocasión de caer, es mejor cortarlos, porque dice que es mejor entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna. En algunas traducciones, donde el fuego nunca se apaga. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted pertenece al pueblo de Judá? ¿Usted pertenece al pueblo de Jerusalén? No. Usted es salvadoreño, usted es mexicano, usted es guatemalteco, usted es ecuatoriano. ¿Verdad que ninguno de nosotros nacimos en Judea? ¿En Jerusalén? Todos aquí nacimos en naciones diferentes. Pero hoy también hay un lugar como el Valle de Hinnom que tiene un fuego que nunca se apaga. Y también hay una palabra de Dios para los que estén apartados de la voluntad de Dios. También hay un lugar, hermano, destinado para aquellos que no oigan a la voz de Dios. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿hemos escuchado la voz de Dios? Hemos escuchado la voz de Dios. ¿Sabe que el pueblo esperó mucho tiempo, hermano? Y esperó mucho tiempo y mucho tiempo. Esperó antes de que llegara este juicio. Pero el tiempo que Dios le dejó pasar era un tiempo en el cual ellos siguieron transgrediendo la ley de Dios, haciendo sacrificio, viviendo lejos de la voluntad de Dios, hasta que llegó un momento en el cual Dios dijo: hasta aquí. Sí, Señor. Y hoy vivimos en un tiempo donde en cualquier momento Dios va a decir: hasta aquí. Porque hay dos formas o dos maneras de que esto se termine y esta oportunidad se termine. Y una es, hermano, que la muerte venga por cada uno de nosotros. Y sabe que ninguno de nosotros, hermano, puede decir: yo no voy a morir todavía. ¿Alguien sabe qué día va a morir? Nadie sabe. Usted puede estar muy jovencita, usted puede estar muy rosadita, usted puede estar muy hermosa, pero hoy puede ser el día que muera. Nosotros podemos estar muy, hermano, muy jovencitos, podemos estar muy gorditos, podemos estar muy buenos de salud, pero esta noche puede ser el día en que la muerte venga a llevarnos. Nadie lo sabe. Señor.
Porque Dios tiene establecido un momento. Hay otro evento en el cual, hermano, la iglesia estamos esperando. Y es el momento en que Dios va a aparecer. Su Hijo va a aparecer en las nubes para llevarse a su pueblo lavado con su sangre preciosa. No viene por rótulos, no viene por costumbres, no viene por gente de rutina. Viene por gente que de verdad haya entregado su corazón a Dios para levantarla, transformarla y llevarla con Él por los siglos de los siglos. La situación es esta. Estamos listos, hermano, póngase de pie. La situación es, estamos listos para nosotros encontrarnos con Dios. Porque este pueblo fue espantosa la profecía que le llegó, porque no estaban listos. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y que haga un análisis dentro de su vida, cómo está su vida. Porque cada vez que Dios viene a nuestra vida y habla a nuestro corazón, es porque Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y puede hacer que hoy la palabra de Dios haya llegado a su vida, porque Dios ha estado hablando. Muchas veces usted ha escuchado la palabra de Dios y quizá usted se pregunta y dice, bueno, es cierto, yo siento algo diferente, yo siento que algo Dios quiere hacer, pero ¿sabe? Se queda hasta ahí, no da un paso hacia adelante, no prosigue ni da un paso a lo que Dios le está hablando. No espere escuchar la voz de Dios en una palabra de juicio como la que llegó hacia estos pueblos. Si hoy Dios habla a su corazón, no endurezca su vida, abra su corazón. Padre, esta noche te damos gracias, Dios de misericordia. Te doy gracias por tu fidelidad, oh Dios eterno. Te doy gracias por lo grande que eres, Padre mío. Y clamo para que si en medio de cada uno de los que estamos en este lugar hay una vida, Padre amado, o hay alguien que necesite decirte, Padre mío, yo necesito caminar mejor contigo, yo necesito caminar y cambiar algunas cosas, porque yo creo que no puedo, contigo sí voy a poder, contigo sí voy a poder, porque yo no quiero escuchar una voz de juicio, yo quiero escuchar una voz, Padre, en la cual tú me recibas como hijo. Oh, tuya es la gloria. Si hay alguien en este lugar, hermano, que crea que necesite ponerse cuentas con Dios, yo le hago la invitación. Si la palabra de Dios ha hablado a su corazón, si Dios mismo le ha tocado, porque la vida que lleva es una vida que usted mismo ha experimentado, que aunque Dios ha tenido misericordia, ha tenido fracasos, ha derramado lágrimas y han habido situaciones en las cuales usted ha pensado que ha sido su derrota. Hoy yo quiero decirle que Dios le está hablando a su corazón. Es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar. Poderoso Dios, a Dios sea la gloria, Dios es el ave. Bendito sea Dios, hermano. Alguien más esta noche, hermano, alguien más.